Bienvenidas y bienvenidos a ¿Qué voy a hacer con este gato? El programa de la asignatura de metodología con una obsesión clara, la ciencia. En este vídeo vamos a hablar de varias técnicas de recogida de información que, aunque también son útiles, trataremos en menos profundidad que las anteriores. Vamos a comenzar por el cuestionario, una técnica que resulta especialmente útil dentro del paradigma cuantitativo y que se emplea en ambientes artificiales para recoger información objetivada u objetiva, ya veremos el porqué de esta distinción, sobre las percepciones o el nivel de los individuos, según la modalidad de cuestionario que apliquemos. También profundizaremos sobre esto un poquito más adelante. El cuestionario consiste en una serie de preguntas o ítems sobre un tema de interés que deben ser respondidas por escrito y que pueden ser utilizadas para obtener información sobre las opiniones, actitudes o conocimientos de los sujetos. Existen, existen dos tipos de cuestionarios en función de la información que queremos obtener de los sujetos. Así, por un lado, tenemos la escala de actitudes, que son preguntas que buscan obtener información lo más objetiva posible sobre las creencias, percepciones o valores de los sujetos, pidiéndoles que se posicionen sobre diversas afirmaciones, como, por ejemplo, en la típica escala de actitudes que os han pasado o os pasarán sobre vuestra satisfacción con respecto a la asignatura u otro tipo de escalas que hayáis utilizado. Además, el segundo tipo de cuestionarios que vamos a utilizar es la prueba objetiva, que también conocéis porque os han evaluado utilizándola muchas veces y la vamos a usar en esta asignatura. Las pruebas objetivas están destinadas a medir el conocimiento alcanzado por los sujetos. Las preguntas del cuestionario pueden clasificarse también según la función que cumplen. Así, por un lado tenemos preguntas de identificación que nos sirven para clasificar a los sujetos en función de una serie de datos sociodemográficos. Tenemos también preguntas de filtro, que son preguntas cuya respuesta sirve como condición para responder a otras. Por ejemplo, la típica pregunta de ¿tienes teléfono móvil? Y si ha respondido que sí, responde ¿qué tipo de marca de teléfono móvil es la que tienes? Esto es un ejemplo de pregunta de filtro. Además, existen también preguntas de sinceridad, que sirven para comprobar que el sujeto está prestando atención o está siendo sincero cuando responde a vuestras preguntas. En tercer lugar, cuarto lugar, tenemos preguntas rompehielos, que sirven para que el sujeto se anime a la hora de responder un cuestionario. Son, por ejemplo, preguntas fáciles en pruebas objetivas que sirven un poco para modular el grado de motivación a la hora de responder. Por último, tenemos también preguntas en batería, que son una serie de ítems que se preguntan agrupados, todos referidos a la misma temática. También podemos clasificar las preguntas según el tipo de respuesta que se está pidiendo. Según esta clasificación, tenemos preguntas abiertas, que son interrogantes que dejan a los sujetos un espacio para responder en formato texto y nos permiten obtener información cualitativa. Tenemos también preguntas de escala, de las que veremos algunos ejemplos a continuación. Tenemos preguntas de clasificación u ordenación, donde los sujetos tienen que ordenar una serie de cuestiones. Y por último, tenemos también listas de comprobación, que piden que los sujetos señalen una o varias respuestas de una serie de alternativas que se les da. Bien, en este tema vamos a profundizar especialmente en las escalas de actitudes, que serán las que más vayáis a utilizar en vuestro día a día. Estas escalas se centran en medir, de la manera más objetiva posible, las opiniones y percepciones subjetivas de los individuos. Como os imagináis, esta operación resulta compleja, ya que se trata de elementos abstractos e intangibles. No puedes tocar una actitud, no puedes medirla utilizando un metro. Entonces, lo que estás intentando hacer es traducir a números cosas que no son números y que no se pueden medir directamente. Cuando utilizas una escala, en realidad lo que estás usando, lo que estás haciendo, es medir la valoración que hace el sujeto en base a su percepción. Para hacer esto, se pueden utilizar cuatro tipos de escala. Por un lado, tenemos la escala de Raston, que es una escala en la que se ofrece al sujeto una serie de afirmaciones sobre las que debe decir si está de acuerdo o no, respondiendo con un sí o un no. Por otro lado, tenemos escalas de tipo Likert, donde el sujeto tiene que leer una serie de afirmaciones y se le pide que valore de 1 a 5 en función del grado de acuerdo o desacuerdo, o en función de la frecuencia de realización de una serie de actividades, etc. El tercer tipo es el diferencial semántico, donde se pide al sujeto que valore algo, un elemento, en función de una escala que va de dos antónimos, bien mal, inteligente no inteligente, etc. Por último, la cuarta escala son las escalas de ordenación, donde se le da al sujeto
distintas cuestiones y se le pide que ordene según su grado de importancia o según sus preferencias, etc. Aquí tenéis un ejemplo de escala de tipo Likert. Aquí tenéis un ejemplo de escala de Ruston. Aquí tenéis un ejemplo de escala de ordenación. Y aquí tenéis un ejemplo de diferencial semántico. La segunda técnica que vamos a ver es el estudio de casos, que más que una técnica, el estudio de casos es una metodología completa, muy particular debido a su polivalencia, aunque en general se suele utilizar bajo enfoques cualitativos en ambientes naturales. En esta metodología lo que se hace es combinar tanto técnicas cuantitativas como cualitativas con el objetivo de realizar un estudio muy en profundidad y pormenorizado de un caso o un número muy reducido de casos que se consideran representativos de la población o del sujeto. Bien, vamos a ver un pequeño ejemplo. Imaginaros que queremos hacer un estudio de casos sobre cómo afecta el confinamiento en casa al estado de ánimo de los estudiantes universitarios. Lo que haríamos sería seleccionar a uno o a una estudiante o a un grupo muy reducido de ellos, 2, 3 estudiantes, intentando que sea lo más parecido al estudiante típico. Si el estudiante universitario tiende a ser extrovertido, pues cogeríamos a una persona que tendiera a ser extrovertida. Si el estudiante universitario típico tiende a ser introvertido, pues cogeríamos a una persona introvertida. O podríamos coger a 4 o 5 personas, cada una con un grado de introversión. En cualquier caso, se intentaría que las características importantes estén bien representadas en la persona que elijamos, que sea la persona estándar, como si dijéramos. Una vez tenemos seleccionada a esa o a esas personas, lo que hacemos es estudiar muy en profundidad a esos sujetos. Les aplicamos cuestionarios, les hacemos entrevistas, utilizamos diarios, le hacemos algún registro de observación, todas las técnicas que se nos ocurran, que puedan ser de utilidad, para obtener muchos datos, de manera que podamos establecer una narrativa o podamos hacer una investigación muy en profundidad sobre cómo ha sido su proceso de confinamiento y cómo ha afectado eso a la evolución de su estado de ánimo, pero eso en muchísima profundidad. En vez de como se hace con otras técnicas, que lo que se trata es de conseguir información sobre el máximo número de casos posibles. En esto, lo que se trata es conseguir la máxima cantidad de información posible sobre un número reducido de casos. El estudio de casos tiene algunas ventajas importantes, como por ejemplo el permitir conseguir información muy completa, detallada y profunda mediante una combinación de distintas técnicas. Esto hace que sean especialmente eficaces en investigaciones a pequeña escala, orientadas hacia la toma de decisiones. Estas ventajas hacen que sea empleada con mucha frecuencia dentro de diseños de investigación-acción. Sin embargo, no todos son ventajas. Y como ocurre en la investigación-acción, la escala del estudio de casos hace que no se puedan generalizar los resultados. Como solo estamos estudiando a una o a un número muy reducido de personas, estos resultados no se pueden generalizar. Además, la estrecha relación que se crea entre el investigador y las personas a las que investiga, pasas tanto tiempo analizando a alguien que se genera una relación estrecha, que hace que se pueda introducir con facilidad mucha subjetividad en la investigación. La siguiente técnica que vamos a ver es el test sociométrico, una técnica cuantitativa que se aplica en ambientes naturales para obtener información objetiva u objetivada sobre percepciones de individuos o grupos. En concreto, el test sociométrico es una técnica que se utiliza para analizar las relaciones interpersonales que se establecen en un grupo de interés. Para aplicar esta técnica, lo primero que hacemos es formular a los miembros del grupo una serie de preguntas sobre sus relaciones con las demás personas que forman parte de ese grupo. Estas preguntas pueden ser nominativas o de escala. Las preguntas nominativas son aquellas en las que se le pide que dé el nombre de la persona que le cae bien, el nombre de la persona con la que pasa más tiempo, el nombre de la persona que le cae mal, que digan nombres. En las preguntas de escala se le pide que valoren de 1 a 5, de 1 a 3, de lo que sea, su relación con X persona, por ejemplo, tu relación con tu madre, con tu padre, etc. Una vez recogida la información a través de estas escalas, se valoran las respuestas y se elabora un diagrama que represente estas relaciones, uniendo los nombres de los sujetos con flechas. Luego veremos un ejemplo. Bien, esta técnica nos puede servir para conocer cómo está el clima de aula o del recurso en el que estemos realizando nuestra labor, o para analizar las relaciones familiares y detectar posibles problemas.
Por ejemplo, en este sociograma que vemos aquí, podemos ver cómo hay una persona que es la más popular. También podemos ver que existen dos grupos dentro de ese grupo, dos subgrupos. Y también podemos ver que hay una persona que tiene importantes problemas para relacionarse y que no tiene ninguna flecha que la una con los demás. La última técnica que vamos a ver se llama técnica Delphi. Esta técnica se utiliza para conseguir lograr el acuerdo entre sujetos, en este caso, científicos, pero se puede utilizar con otros objetivos para lograr el acuerdo, por ejemplo, para la gestión de problemas. El proceso para aplicar esta técnica es el siguiente. Comenzamos planificando la investigación, fijando el tema sobre el que vamos a elaborar la discusión y cuáles son los objetivos de nuestra técnica. En función de esto, redactamos la primera versión del cuestionario, con las primeras preguntas, y seleccionamos al grupo de sujetos, entre los cuales vamos a intentar conseguir el acuerdo. Una vez seleccionados estos sujetos, se les aplica el cuestionario, lo responden y analizamos los datos. Con ese análisis de datos, elaboramos un informe indicando en qué preguntas están los sujetos de acuerdo y en cuáles están en desacuerdo. Y también elaboramos una segunda versión del cuestionario centrada solo en las partes en las que no hay acuerdo. Una vez hecho esto, se contacta de nuevo con los expertos y se les envía el informe y la segunda versión del cuestionario para que vuelvan a responder. Se analizan los nuevos resultados, se redacta el informe correspondiente y si sigue habiendo puntos en donde no existe acuerdo, se redacta una tercera versión del cuestionario y se repite el proceso. Esto lo haremos todas las veces que sea necesario hasta lograr el acuerdo entre sujetos, hasta que ya no haya ninguna pregunta o ningún tema en el que estén en desacuerdo dentro de lo que queríamos tratar en nuestro cuestionario. Bien, hasta aquí esta presentación de otras técnicas. Con esto damos por concluido el tema 4. Estas técnicas no las vamos a trabajar en clase de manera directa, con ninguna práctica, aunque sí que tendréis una práctica voluntaria, una parte voluntaria del dossier que os dará sello por la aplicación de esta técnica. Muy bien, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.